En Radio Las Nieves presentamos Voz de Mujeres, un espacio para conocer a dirigentes y lideresas de Aysén, su trabajo y su vocación. Este programa es respaldado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, regionales, provinciales y comunales del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? En un nuevo capítulo entonces de este espacio Voz de Mujeres, donde estamos conversando ya en varios capítulos con dirigentes, lideresas de Aysén de distintos ámbitos que se destacan por su labor social comunitaria que han estado desarrollando ya durante bastante tiempo. Bueno, y hasta ahora vamos a hacer un contacto con Villa Mañiguales. Sí, pues, porque por allá está nuestra amiga Beatriz Oyarzo Vargas, destacada dirigente del ámbito social, sindical en su momento, vecinal hoy día en el ámbito del centro de padres, del liceo y también en lo que corresponde a mujeres emprendedoras. Así que vamos a saludar primeramente a Beatriz en esta tarde. ¿Cómo está Beatriz? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Buenas tardes a toda la comunidad de Villa Mañiguales y también de Aysén. Bueno, muchas gracias también por permitirnos conocer un poquito a la dirigente, pero también, por supuesto, conocer la labor que ustedes están desarrollando. Beatriz, siempre cuando iniciamos nuestros espacios, le consultamos primero a nuestras invitadas quién es Beatriz, cuál es su origen, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo soy de Puerto Aysén. Llegué a vivir hace 14 años ya a Villa Mañiguales. Y antes toda mi vida viví en Puerto Aysén. Fui trabajadora de la industria pesquera, fui dirigente de un sindicato de una empresa ya extinta, Alimentos Chacabuco. Fui la primera mujer dirigente sindical en esos años. Eh, y ahora soy emprendedora, tengo un pequeño negocio. Estoy casada hace casi 38 años, tengo 4 hijos, todos ya grandes, y soy una mujer que le gusta el trabajo social. Sí, yo creo que es algo que llevo dentro, que descubrí que servía para hacer cosas, para gestionar cosas y que me gustó, o sea, el haber sido parte de un sindicato de mujeres. Me fortaleció y me dio ese brío como para después seguir buscando cómo estar dentro de una organización, que no es fácil, pero se puede. Beatriz, y esto de ser dirigente, ¿parte con el área sindical o antes también en alguna otra organización? No, no, aparte en el mundo sindical, o sea, yo lo único que tenía en esos años era como la pachorra nomás, pues de pararme frente a un jefe y decir que no me parecía esto, no me parecía lo otro. Entonces, allí, en esa oportunidad, bueno, nos juntamos varias personas y una compañera de trabajo que era la señora Sonia. Ella nos alentó a formar un sindicato y yo era un poco reacia porque había tenido otras experiencias que no habían sido muy buenas cuando uno reclamaba. Entonces como que no me gustaba mucho la idea, pero igual llegamos a la reunión y como en la primera reunión o en la conformación todos son candidatos, a mí me tocó, o sea, todos votaron por mí, entonces no me quedó otra que asumir nomás, po. Y allí comienza mi historia como del mundo dirigencial. Tuve buenos compañeros, sí, buenos compañeros sindicalistas, el don Juan Laine, a quien recuerdo con mucho cariño. Él fue una pieza fundamental, él me enseñó muchas cosas, y siempre me decía, compañera, edúquese, porque aquí usted tiene que leer y entender lo que lee.
y Rubén Leal, por otro lado. Siempre estuve acompañada de personas que tenían más tiempo, más conocimiento y que también lo fueron compartiendo conmigo. Mira, ahora Beatriz, eh, ¿cómo era en ese tiempo ser dirigente sindical y especialmente mujer dirigente sindical? Porque uno generalmente asociaba mucho tiempo atrás, especialmente en décadas Mm, anteriores, ¿no? Que sí, los sindicatos habitualmente eran conducidos por varones, ¿no? Había poca por hombre, participación sí, dirigencial mujer. ¿Cómo fue esa sí, experiencia? no había. Bueno, al principio fue compleja porque yo misma me preguntaba qué estoy haciendo aquí, cómo llegué aquí, qué voy a hacer ahora, tenía muchas preguntas y pocas respuestas. Pero afortunadamente el grupo de dirigentes, que eran todos de industria pesquera, de Salmón Antártica, de Pesca Chile, era en ese tiempo, Frío Sur, eh, los que eran tripulantes, todos eran personas como bastante generosas en sus conocimientos y me alentaban a seguir. O sea, en ese tiempo el mundo sindical pesquero era muy vivo, o sea, tenía vida, se generaban cosas. Por ejemplo, celebramos el primer Día de la Mujer en la industria pesquera como FEDETRAP. Eh, Hicimos trabajo de cuidado infantil, hicimos hartos trabajos que tenían que ver con la mirada de la mujer, cómo la mujer podía incluir su mirada también dentro del mundo sindical y mejorar condiciones de trabajo de las personas que trabajaban en la industria. Entonces, fue un desafío para mí bastante, o sea, que me lo tomé con mucha seriedad y con mucha responsabilidad también porque detrás mío habían personas que habían confiado en mí, que yo podía cambiar un poco la mirada que se tenía respecto a las personas que trabajaban en la industria. Hicimos, no sé, celebramos el 1 de mayo con misa, con, no sé, con convivencias. Entonces eso como que hoy día ya no se ve, nadie habla del sindicalismo en Chile o la región de Aysén. Hoy día mayoritariamente se habla de la CUT, que agrupa a trabajadores más bien públicos. Pero en su momento, cuando a mí me tocó ser parte del mundo sindical pesquero, eh, se daban las huelgas de los pescadores también, donde también nosotros como dirigentes de la industria íbamos a conversar con los dirigentes de la pesca y, estábamos siempre buscando la forma de, de mejorar condiciones para los trabajadores de la industria. Sí, sí, es verdad que había mucha actividad en ese ámbito. Y luego, después de eso, ya se traslada a Mañiguales y ahí comienza también otra labor social, ¿cierto? Eh, Sí, pues yo llego a vivir a Villa Mañiguales en el 2012, justo cuando se genera el movimiento Aysén, tu problema es mi problema. ¿Ya? Y bueno, fue súper complicado porque nosotros llegamos en enero a vivir a Mañiguales y en abril o marzo, a fines de marzo, abril, estalló el movimiento. Entonces, fue complejo porque no conocíamos a nadie acá. Entonces fue complejo también poder salir a Aysén porque no habían buses. Allí me hice parte de una agrupación que había, Rescatando Tradiciones se llama. Ellos tenían un lugar, un espacio, y se hacían ahí las ramadas, y ahí fui parte de esa organización también un buen tiempo, y trabajé con ellos en mejorar el espacio. Después llegué al centro, no, primero fui parte del centro de padres del jardín de Villa Mañiguales, el Arboliris, que mi último hijo llegó al jardín acá y los otros dos a la escuela, que en ese tiempo era escuela.
Y bueno, y de ahí surgió la necesidad, también mi necesidad, de que mi hijo tenía que ir al liceo, mi hijo más grande, y empezamos a ver por qué nosotros no teníamos enseñanza media. Y empezamos a trabajar junto a otras personas apoderadas. Eh, el trabajo consistió en que empezara a preguntarle a la gente por qué no teníamos enseñanza media, por qué no trabajábamos para eso. Y fue así como hicimos el trabajo. eh, Hicimos encuestas a los hijos, a los padres, y, y fue así como logramos establecer la enseñanza media en Villa Mañiguales también. Y bueno, y eso me llevó después a postular al Centro General de Padres y finalmente ser la presidenta del Centro General de Padres. Eh, la verdad que ha sido un trabajo que se ha ido desarrollando en el tiempo en el liceo, eh, y que ha llevado ya a muchas generaciones a licenciarse, a que muchas personas adultas también terminaran su enseñanza media, porque después se empezó a hacer educación de adultos. Y hoy día tenemos un liceo que funciona, que no está exento de polémicas, pero que en definitiva somos una comunidad que quiere avanzar. Sí, y en eso el rol de los dirigentes sociales es muy relevante. Sí, Beatriz, exacto. sabes que cuando conversábamos acá con las dirigentes que han pasado por este programa, del sector de adultos mayores, la parte cultural, en fin, social, salud, en fin, política también. Todas de una u otra forma señalan que, con matices, algunos un poquito más, un poquito menos, la dificultad que significa muchas veces ser dirigente y ser mujer, ¿no? Por los roles que como sociedad también le aplicamos a la mujer, ser mamá, ser la encargada de la casa, en fin, a veces mamás solitas, ¿no? Que tienen que llevar la casa y encima hacer labor social. ¿Cómo mira esa Sí. situación y en lo personal, cómo ha sido también? Bueno, yo tengo, bueno, un compañero de vida que es bastante apañador. Él nunca me ha cortado las alas, digamos, y siempre en todas las cosas que yo he querido hacer o ser parte de organizaciones, siempre he tenido su apoyo. Por otro lado, creo que hoy día la mayor parte de las organizaciones están compuestas por mujeres y, y dirigen mujeres. Dirigen su casa, dirigen su vida, dirigen una organización, pero hasta ahí llegamos. O sea, hoy día yo creo en lo que yo veo y en lo que yo pienso, que nosotras como mujeres debiéramos aspirar a más, optar a más. Hoy día hay muchas mujeres que son muy buenas dirigentes, muy comprometidas, que debieran estar en otro nivel, o sea, debieran estar en el consejo municipal, debieran estar en la política más activa, porque, claro, cuando se habla de política siempre se dice que la política es sucia, que te lleva a esto, te lleva a lo otro, pero es porque nosotros mismos le dejamos los espacios a esas personas que hagan y deshagan, po, porque nosotros no estamos ahí, po. Siempre las políticas públicas tienen que tener una mirada de mujer y se ve allí cómo cambian, cómo cambia. Y lo otro que tenemos es que cuando pasa eso, eh, las mismas mujeres nos boicoteamos, po, y dejamos que los espacios los tomen otros porque no queremos ver que otra mujer avance. Entonces yo creo que aquí en nuestro rol de mujeres, de dirigentes, de madres, de hijas, debemos ser colaborativas y debemos ser también solidarias. Solidarias en el sentido de que si hay una mujer que está avanzando, la empujemos para que siga avanzando y no la echemos abajo. Porque la verdad que estar dentro de una dirigencia social cuesta.
y claramente que estar en política a una mujer le cuesta mucho más. Sin duda, sin duda. Ahora, Beatriz, con su experiencia, digamos, eh, usted señalaba algo que es súper verídico, digamos, y que lo podemos constatar todo, que tiene que ver con que la base social, eh, juntas de vecinos, centros de padres, comités de vivienda, organizaciones de salud, organizaciones culturales, en su gran mayoría están dirigidas por mujeres. Y Sí. eso será porque hay una sensibilidad especial, una idea de hacer cosas, de entregar tiempo también, que a veces los varones no lo hacemos, digamos. ¿Por qué se dará esa situación? ¿Cómo lo mira usted? Es muy difícil, bueno, a no ser de que sea hasta en organizaciones deportivas, uno ve liderazgo de mujeres también Sí, pues. y, y no, no se explica, pero cuando lo trasladamos eso mismo a la política, siempre se prefieren que vayan hombres. Y eso es, yo encuentro paradójico porque en realidad las mujeres tenemos las mismas capacidades y yo creo que tenemos más desarrollado el hecho del sentimiento. O sea, cuando una mujer hace gestión, la hace desde la cabeza y desde el corazón, pensando en el otro, empatizando con la necesidad que tiene su vecino, su socio. Eh, en cambio, nosotros vemos de pronto que para los hombres todo es más fácil, estamos educados así para que siempre las cosas más importantes sean de puestos o de lugares de hombres. Tenemos muy pocas mujeres que lideren cosas así como más grandes, más que las organizaciones. Y en sí, liderar una organización una, también un desafío porque uno tiene que lidiar con la organización, con la casa, con los hijos, con todo lo que tiene que ver, porque primero tenéis que hacer todo lo que tenéis que hacer en tu casa y después dejarle el tiempo a la organización. Entonces hay que complementarse y no es fácil, po. Y si lo llevamos de nuevo al ámbito político, cuando sales a hacer, cuando hay campañas, tú ves mayoritariamente a mujeres golpeando puertas para conseguir un voto, ¿sabes? Entonces es como súper extraño esa relación que se da de que las organizaciones sí la podemos manejar las mujeres, pero hasta cierto punto. Y eso yo creo que es un paradigma que hay que también empezar a romper, ¿no? A educarnos, digamos, más políticamente hablando. Claro, sí, es un gran desafío. Ahora, Beatriz, ¿cómo es hacer dirigencia social en una localidad como Villa Mañiguales? Digo porque nosotros nos quejamos a veces del centralismo aquí en Puerto Aysén, digamos, el centralismo coyhaique, ¿no? Siempre le echamos la culpa y así hacia arriba, pero a veces el Mm. centralismo también se da en las comunas y las localidades quedan bastante a veces postergadas respecto del interés de las autoridades, digamos. Y ahí el dirigente tiene un rol importante porque es el que tiene que poner muchas veces los temas en discusión y las distancias y este centralismo también es complejo. ¿Cómo se hace dirigencia social en una localidad? Insistiendo bastante. Esa es como la tónica porque, bueno, en cosas un poco bien concretas, nosotros acá eh, tenemos hartas necesidades, po, tenemos mucho que trabajar en varias cosas, pero la que teníamos más complejidades era en la conectividad que tiene que ver con buses para Coyhaique. Por ejemplo, para los jóvenes que estudian en Coyhaique era una problemática y estuvimos trabajando en eso casi 3 años para conseguir un bus subvencionado, que hoy día tiene un recorrido de martes, jueves, viernes, sábado y domingo, eh, que lo trabajamos con la comunidad, con los dirigentes. Aquí somos 3 juntas de vecinos, yo también participo de la junta de vecinos, ya casi despidiéndome de eso.
pero siempre cuando hemos tenido una problemática, sea de salud, de educación o de conectividad o de tener la necesidad de hablar con una autoridad más, no sé, llámese alcalde, no sé, cualquier otra autoridad, hemos hecho, nos juntamos los dirigentes, hablamos el tema y llamamos a la autoridad a que se haga presente en la localidad. Pues en ese sentido siempre hemos trabajado colaborativamente con todas las juntas de vecinos, así que es complejo y claro, nosotros sufrimos mucho más del centralismo local y hoy día más aún porque si bien en Aysén hay 6 concejales, nosotros teníamos la esperanza de tener uno acá, pero no se dio. Y al no tener una representación, le toca ahí a las juntas de vecinos como representar las necesidades de la localidad. Claro, y ahí el rol del dirigente social y la dirigente social en este caso se hace, pero sumamente relevante e importante. Ya en la parte Así es. final, Beatriz, ¿cuál sería su mensaje o su opinión respecto a la necesidad de poder respaldar y apoyar especialmente a las dirigentes sociales que se sacrifican tanto en distintos ámbitos, que dejan mucho tiempo para trabajar en definitiva por la comunidad, por sus grupos? Uno ve gente vinculada al área de la salud, trabajando Mm. por temas que son tan relevantes como mejorar precisamente las atenciones. Bueno, todas las dirigencias son importantes, cada una en su mérito, ¿no? ¿Cuál sería su reflexión o su mensaje en ese aspecto? Bueno, yo creo que si no existiera la labor social o el dirigente social, sería mucho más difícil llegar a acuerdos, porque los dirigentes sociales son los que llevan la voz cantante, digamos, de sus organizaciones, de sus comunidades, y hoy día más que nunca tenemos que valorar eso, por una parte, valorarlo y también mantenerlo. O sea, creo que es súper importante el rol que tienen los dirigentes, ya sea de junta de vecinos, de centros de padres, de organizaciones de salud. Es súper importante cada dirigente en el lugar que se mueve, seguir aportando y seguir manteniendo lo que hoy día tenemos para que en un futuro eh, haya un recambio de dirigente, que los jóvenes se interesen en los temas sociales, porque no siempre vamos a estar nosotros. Entonces es súper necesario ir educando a jóvenes, a mujeres jóvenes, a hombres jóvenes, a que vayan también sembrando esa semillita de lo social. Yo tengo grandes personas que estimo mucho, que son dirigentes, bueno, a la Rosita Navarro, que fuimos junta dirigente de sindicato, a la Jessica Sea, no sé, a tantas mujeres que hemos caminado el camino de hacernos más visibles dentro de las labores sociales y que hoy día cobran una relevancia porque antiguamente no se hablaba del rol del dirigente, hacían, pero no se hablaba de él. No había un programa que esté marcando ahí la pauta diciendo estos son nuestros dirigentes. Y hoy día sí, pues se reconoce el rol, se reconoce el trabajo y podemos decir que hemos aportado a nuestras comunidades, a nuestros entornos, con nuestro quehacer diario. Entonces, valorar eso y dejar como el mensaje de seguir adelante, pues, de seguir aportando a esta sociedad que a veces se hace tan individualista, pero que cuando hay una situación nace desde dentro del corazón de uno y de los vecinos, el poder aportar y el poder estar presente solidariamente en cada acto que se pueda ir dando. Muy bien, queremos agradecer estos minutos de conversación con nuestra amiga entonces Beatriz Oyarzo desde Villa Mañiguales. Beatriz, muchas gracias y bueno, a seguir
en este trabajo social, porque por ahí alguien me decía que el dirigente nace y sigue así, porque es una cosa que Sí, le viene de adentro, así que seguramente sí, van a seguir trabajando. Así que muchas gracias. sí. Gracias a ti por el espacio y gracias también por relevar el trabajo que hacen los dirigentes día a día. Yo siempre digo, el que nace chillarra muere cantando, así que los dirigentes somos un poco así. Sin Muchas duda. gracias. Que tenga buena tarde. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Muy bien, de esta manera estamos finalizando este espacio que es respaldado por el Fondo de Fomento de Comunicación Social de la Seremía de Gobierno y también del Gobierno Regional. Nos vamos a encontrar en el próximo capítulo. En Radio Las Nieves hemos presentado Voz de Mujeres, un espacio para conocer a dirigentes y lideresas de Aysén, su trabajo y su vocación. Este programa es respaldado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, regionales, provinciales y comunales del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Nos encontramos en un próximo programa. Hasta pronto.